Bueno, buenos días familias, a nombre de Pinar del Bosque. Vamos a dar inicio con el taller de este sábado. Hoy nos acompaña la maestra Jimena. Ella es licenciada en psicología con maestría en psicología clínica y también, aparte de estar con nosotros en Pinar del Bosque, ella es profesora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Morelos. ¿Sí? Entonces, pues adelante, Jimé. Hola a todos, buenos días, jefe. Te faltó amigos, jefe y amigo. Y bueno, y algunos ya tenemos el placer de conocerlos por acá, nuevamente con la posibilidad de estar en el espacio para brindarles un poco de información acerca del tema del día de hoy, que es toma de decisiones y estilo de resolución de conflictos. Voy a hacerles una breve exposición y les pido que si van teniendo dudas, preguntas, ya sea por el chat, que el jefe acá me va a ayudar a coordinar, y al final pues podemos hacer una retroalimentación entre todos, no solo en la parte teórica, que es lo que les pediría, sino también en la parte de cómo lo han ejecutado, cómo lo viven y cómo es que esta información pues les llega e incluso les es útil. Vamos a ver si se deja nuevamente en mi modo de presentación. Creo que ya todos la ven, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la toma de decisiones? Vámonos un poquito como desde el aspecto más técnico hasta el cómo lo posibilitamos en nuestra vida. Tiene que ver con el proceso de evaluar y elegir, pero también la forma en la que nosotros pensamos y cómo dirigimos nuestra voluntad hacia la decisión, hacia la posibilidad de elegir en un cúmulo de posibilidades, con el propósito de resolver una situación en específico. Y esta puede tener que ver con ámbitos personales, vocacionales, familiares, social, laboral, económico y demás. En otras ocasiones, pues no solamente es una decisión en específica o la posibilidad de tomar varias decisiones con respecto incluso a una misma situación. Entonces, ¿cómo nosotros decidimos? Bueno, pensamos, evaluamos, determinamos de acuerdo a lo que conocemos, es decir, a nuestra propia experiencia, pero también ante la situación en el cómo la estoy viviendo hoy, en este momento, y puedo determinar de acuerdo a esto, con lo que conozco, y también con aspectos de interrelación o de forma de reacción que tenemos a nivel individual, es decir, nuestros rasgos de personalidad también van a estar ahí teniendo un papel importante sobre el cómo nosotros incluso evaluamos y percibimos. Entendamos la percepción, y espero no ser muy técnica, pero cuando les decimos, es que cómo percibo tal situación, de repente pensamos que es como nosotros vemos, pero no solamente es como lo vemos, ¿no? Tácitamente con nuestros ojos, sino la posibilidad de integrar toda aquella información que estamos recibiendo de estímulos exteriores a través de nuestros sentidos, ojo, oído, olfato, gusto, tacto, pero también de los estímulos interiores, es decir, del cómo lo estamos viviendo emocionalmente, puede ser una, del cómo emocionalmente relacionamos esto a experiencias anteriores, también va a determinar la forma en la que percibimos, concretamos esa información y en esa medida nos ayuda a determinar o a veces a no decidir ciertas situaciones. En este sentido, bueno, en el ámbito de la conducta, como les mencionaba, la psiquis humana, que es la mente, ¿no? La psiquis conocida en latín como el alma, pero que, bueno, relaciona al estudio de la psicología con la parte de la conducta y del cómo somos, cómo reaccionamos y demás. Se consideran distintos elementos, como ya se los venía anticipando. Una, la estructura de personalidad, es por qué soy como soy, cómo, ¿no? Cómo reacciono, cómo pienso, cómo veo la vida y lo determino. La otra tiene que ver con el desarrollo y la madurez cognitiva. No es lo mismo ser un niño, ¿no? En desarrollo, un niño de recién nacido, 2, 3 años, 5 años, 7 años, en la adolescencia, en nuestra vida adulta y bueno, a lo largo de nuestra vida adulta también esta madurez cognitiva y la experiencia nos va a ir dando posibilidades de razonar y de utilizar distinta información para poder considerar cómo decidimos. Y de la etapa de la vida en la que estemos viviendo con todo lo que esto conlleva.
no solo quiero pensar, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, las mujeres en el embarazo, cuando antes de ser mamás, después de ser mamás, en los hombres, ¿no? Al vivir la paternidad, al vivir tal vez en la ejecución del rol, es decir, de que yo asuma, por ejemplo, el rol de mamá sin ser mamá, y entonces porque ante una situación familiar, pues es necesario que alguien lo asuma y tal vez de manera sin querer lo fui realizando, de la situación que esté viviendo. ¿Por qué es importante todo esto? Porque de repente pensamos que si todos tenemos la misma cantidad de estímulos, por eso les hablaba de la percepción, la misma cantidad de estímulos, vivimos en una misma casa, tenemos el mismo estilo de crianza, es decir, fuimos criados de la misma manera, pues tenemos condiciones similares a la forma de pensar, tendríamos que pensar que todos deberíamos de responder de la misma manera, pero no es así. No todas las personas responden de la misma manera en una situación problemática. Habemos quienes nos bloqueamos, habemos quienes pensamos con la mente muy fría y en ese momento dejamos la impulsividad a un lado y entonces tenemos como el control de las situaciones. Habemos quienes reaccionamos de manera irascible y entonces es como reaccionamos con el estómago, la bilis, el hígado y absolutamente todo. Y hay quienes evaden absolutamente, y esto lo vamos a ir viendo en los estilos de resolución de conflictos, pero de acuerdo a estos tres elementos específicamente de cómo seamos, cuál es nuestra estructura o nuestra estructura básicamente de personalidad, la etapa de desarrollo y la madurez cognitiva con la que contemos, y también aquí agregaría un punto más y es la integridad cognitiva y cortical que podamos tener esto. Cuando les digo integridad cortical, es decir, de nuestro cerebro está funcionando adecuadamente, hay algún tipo de alteración, ¿hay alguna situación que esté afectando nuestra forma de percibir el mundo, los estímulos y de razonar, como pueden ser los trastornos mentales graves, como la psicosis? ¿Sí? Como la psicosis, ¿no? Relacionadas al consumo de sustancias, alguna enfermedad de tipo degenerativa como una demencia, como el tipo Alzheimer, Parkinson, que son las que más se conocen, como algún tipo de retraso mental, algún tipo de lesión cerebral que esté generando una afectación en nuestro pensamiento y que eso también al momento de tomar la decisión tenga que ver. Aquí entonces le agregaría, ¿no? Además de desarrollo y madurez cognitiva, nuestra integridad cortical, nuestro cerebro esté funcionando y esté en todas las posibilidades de poder hacerlo con todo lo que tenemos para realizarlo. Y la etapa de la vida que estemos viviendo y lo que conlleva esta misma. En ese sentido, vemos cómo somos mucho, reaccionamos mucho dependiendo del aprendizaje. Es decir, el aprendizaje es una estrategia para mejorar la resolución de conflictos. Eso es cierto, ¿no? Las decisiones, ¿no? Es todas las posibles combinaciones que incluyen tanto las acciones a llevar a cabo como las situaciones. El resultado, ¿no? Son hipotéticas las situaciones que tendrían lugar si se toma una opción de las decisiones señaladas. Cuando hablo de hipotéticas decisiones es que siempre que hablamos de antes de una toma de decisión, es decir, de aquella situación bajo la cual tenemos que decidir, es inevitable determinar y generar respuestas tentativas a lo que podríamos hacer, posibilidades de respuesta. Eso es una hipótesis. Una hipótesis es una respuesta tentativa a una problemática. Entonces, nosotros casi siempre estamos hipotetizando, ¿no? Ok, y si hiciera esto, ¿qué pasaría? ¿Cómo reaccionaría? No, yo creo que no. Y entonces vamos evaluando en ese mismo sentido qué pasaría sobre o cuál sería el resultado si yo realizara tal cosa u otra cosa sobre la problemática en la cual estoy inmersa. Y las consecuencias que si bien es cierto, vienen ligadas a la parte de los resultados, es ya una evaluación mucho más subjetiva, en el sentido que no solamente vemos qué es lo que pasaría, qué es lo que haría la otra persona, cómo reaccionaría, sino la parte emocional y subjetiva que no podemos determinar de acuerdo a la experiencia y que nos va a determinar si nos va mejor o peor. Si es ¿no? Es lo más viable, la situación como más, digamos, con menos pérdidas en ese momento. Y cuando hablo de pérdidas, es decir, menos conflictuante, tal vez, o esta situación nos genera un nivel de impacto emocional y familiar mayor
que otra. Entonces, la subjetividad es aquello que no está consciente, pero que refiere a nuestra capacidad emocional, de acuerdo a nuestra experiencia, de determinar y de poder darle un valor a esa evaluación. Me ha ido como en feria, ¿no? Las veces anteriores o la primera vez que lo anexaron, terminó generando esta y esta reacción, y cuando estuvo ahí, pues estuvo muy bien, pero cuando salió a desquitarse con todo mundo, y a la fecha es una situación que no me ha perdonado, y más allá de si esté bien y esté mal, ¿no? Cada vez que tenemos un conflicto me saca esto, y entonces yo termino fuera de mis casillas, y eso termina en pelea. ¿Saben? Esa es una evaluación subjetiva, porque depende de mi experiencia y de cómo lo he vivido emocionalmente. Otro de los aspectos, ¿no?, que nos implican aprendizaje en esta toma de decisiones tiene que ver con la incertidumbre, y es las probabilidades que puedan existir. No tenemos claro si hay algo que mate, genera mucha ansiedad, y que, digo, no mata literalmente, pero que dice, la incertidumbre mata, porque nosotros a veces preferimos tener certezas que incertidumbre. Es decir, o sea, preferiría saber claramente qué va a pensar, qué va a sentir, cómo va a reaccionar, a estar con este asunto de, ¿y si se escapa? ¿Y si, no, me ataca? ¿Si genera un conflicto? ¿No? Es decir, la probabilidad, la confianza en la posibilidad que sobre la cual va a reaccionarse no solamente uno, sino las otras personas implicadas, de acuerdo a esta decisión que yo haya tomado, también va a estar basado de qué tanto conocimiento tengo y si existen experiencias previas que me ayuden a distinguir hipotéticamente, volvemos, cómo sería la reacción. Y en ese sentido me ayuda a determinar en dónde podría estar parado yo. Las preferencias, que es la tendencia a tomar una alternativa y no otra, y que obviamente está total y absolutamente condicionada por la experiencia. La toma de decisión, que ya es la acción en sí, es decir, ya la ejecuto. Y el juicio, que sigue siendo, y que además a veces es nuestro peor enemigo, porque somos jueces muy severos sobre nuestro propio comportamiento y demás, y que nos genera también aspectos de culpa ante la evaluación de si lo hice bien o no. Entonces, en la medida en la que nosotros estemos en una posibilidad mucho más clara, consciente, ¿no?, habiendo evaluado las opciones que tenemos sobre nuestra experiencia y demás, nuestro juicio tendría que tender a ser menos severo, menos autocrítico y, ¿saben?, destructivo hacia nosotros mismos. Cuando no estamos seguros de las decisiones que tomamos, las ejecutamos, y los resultados no son como lo pensábamos o en el alcance que pensábamos. El nivel de culpa que puede llegar a invadirnos, más los aspectos, por ejemplo, de personalidad que nos hagan que totalmente nos estemos recriminando uno y otro, puede ser la peor tortura. En este sentido, les planteo, ¿no?, cuáles son los modelos de resolución de problemas o de conflictos que tenemos. Uno, ¿no?, primero, la posibilidad de definir el problema, es el análisis de la situación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tengo enfrente? Dos, las alternativas posibles, que implicará las combinaciones, ¿no?, de acciones que se puedan tomar. Esto que hablábamos, la hipótesis, estar determinando hipotéticamente, o sea, si pasara esto y si hiciera esto, ¿no?, como tal. Tres, la posibilidad de prever resultados, y que requeriría forzosamente la asociación entre las posibles consecuencias de la alternativa A, B, C, D, lo que yo haya pensado. A veces nos vamos hasta la Z y en recorrido mayúsculas y minúsculas en el abecedario, ¿sabes? Y eso nos hace mucho más difícil la elección de una toma de decisión, que es como esta, porque en la medida en la que tenga una y ¿no?, dices, no, bueno, sí, tal vez es la mejor opción, y de repente surge otra situación o una idea o un juicio externo y demás, y entonces nos va dificultando cómo la estamos tomando, y por eso es tan difícil hacer una toma de decisiones en familia, sobre todo cuando hay una situación problemática como la que tenemos, ¿no?, en este caso con la mayoría de sus familiares, que son las adicciones, porque además no solamente se pone en juego lo que vamos a hacer con el paciente, sino también el resultado que nos detone, es decir, cómo nos rebota esa decisión a nosotros de manera positiva y negativa.
5, bueno, sería el control, es decir, no dejar elementos al azar y estar continuamente como monitores del proceso. ¿Esto qué implicará? Que yo asuma la responsabilidad de mis decisiones. Otro de los grandes, grandes problemas que tenemos, no solo con las familias, de manera constante, no siempre, pero muchas veces con sus pacientes, con nuestros pacientes, en el que toman las decisiones y es como cuando avientas la piedra y escondes la mano, no asumes la responsabilidad y en ese momento, cuando estamos soltando lo que hicimos, soltamos la bomba, no nos hacemos responsables de la decisión que tomamos, ¿no? No tenemos una actitud participativa hacia lo mismo, pues el control de daños es mucho más grande, porque además pareciera que está afectado el nivel de conciencia, no de participación, sino de responsabilidad, de sí, pues yo hice o yo dije y demás, pero pareciera que queda hasta ahí. Y entonces lo que pasó se disocia sobre qué impacto tuvo en las demás personas y después yo lo dije, pero si esa persona decidió hacer tal cosa o a raíz de eso y demás, eso ya no es mi responsabilidad, eso le toca a él. Entonces siempre en esta toma de decisiones es importante tomar acción y mantenernos como monitores del proceso, generando condiciones donde asumamos la responsabilidad y hagamos, en el caso del control de daños o asumir también la parte de los beneficios, la posibilidad de encontrarla en conjunto, global, de asumir todos los papeles. De lo contrario, lo que pasa es que solo nos partimos en el papel y nos ponemos en la posición de hice bien, si salen bien las cosas, ¿no? Quién sabe quién la tomó o yo ni estaba implicado, yo solamente sentí me dejé llevar cuando las cosas no salen bien. Las decisiones que se toman se tienen que asumir. Y la evaluación, identificar en este sentido los pros y contras de lo que se ha decidido, pero volvemos a la misma situación. Mientras uno no se haga responsable de sus decisiones, el control de daños va a ser mucho más grande. No se vale solo pararse el cuello cuando las cosas salieron bien. Hay que asumir, incorporarse, integrarse y ver, porque una decisión no es un patrón definitivo que ya no se pueda modificar, es la posibilidad de irle dando soluciones a las cosas que vamos viviendo, pero no es que con una sola ya solucione o me aleje o determine, no, de esa van a seguir surgiendo otros elementos que igualmente van a generar que nosotros tomemos el control, evaluemos, determinemos de acuerdo a nuestra experiencia, no busquemos las condiciones para tener mayor información o reaccionamos impulsivamente y solamente es conforme vaya nuestro hígado permitiéndolo, ¿no? Entonces, ¿qué dificulta la toma de decisiones? Una, lo que es la disonancia cognitiva. ¿Qué es esto, no? Cuando no hay una correspondencia entre lo que deseo y lo que se decide hacer, con lo que finalmente se hace. Yo pienso una cosa, siento otra cosa y hago lo contrario. O sea, no hay una correspondencia, o es como, sabemos perfectamente, lo pensamos, pero resulta que hacemos otra cosa. Sentimos, ¿no? Y tenemos, porque además esta conciencia, estas red flags que ahora se les llaman, ¿no? Ahí están así como con las antenitas de vinil, dándonos con poquitos, tum, por ahí no, o esto no, ahí va, no, alerta, alerta, alerta. Y lo sabes, lo tienes claramente, pero no eres capaz en el momento de generar una acción, realizar verdaderamente lo que se desea, lo que se siente contra lo que se hace. Hay una disonancia, hay una no falta de congruencia entre estos tres aspectos. El efecto halo, que ocurre cuando a la sombra de otras experiencias hace que se deduzca erróneamente, presuponiendo y anticipando precipitadamente. No, ¿para qué le digo si ya sé cómo va a reaccionar? Ya, ¿no? Es que es importante, ¿no? De repente vemos con las familias y con los mismos pacientes que hable sobre lo que siente, que le digas cómo te sentiste en ese momento, ¿no? Aun cuando no sea presente, que hables sobre tu sentir al respecto de, no, porque cada vez que hablo con mi papá sobre eso, él no me escucha, o sea, se da la vuelta y se va, o terminamos peleando, se pone en modo pelea y no hay forma, no va a escuchar. Y entonces eso ya de entrada está siendo un elemento que dificulta o que va a versar la decisión hacia alejarme.
en lugar de enfrentar las situaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la medida en la que nuestra experiencia no nos ayuda a implementar estrategias, sino nos pone el pie y nos pone una barrera de piedras enfrente que nos dice, por ahí no, porque ya sabes cómo es, ¿no? Y entonces deducimos y presuponemos cómo va a sentir, qué es lo que piensa, este efecto, ¿no? Sucede donde es que ya sé cómo piensa. Puedes tener una idea, pero la realidad es que tú no tienes el control sobre el pensamiento del otro, no te puedes meter en la cabeza del otro, ni con bolita mágica, ni con cartas, ni con absolutamente nada. Entonces, tienes que darle la oportunidad y muchas veces no nos damos la oportunidad porque ya tenemos ese otro elemento que nos impide acercarnos. El pensamiento de grupo, que es cuando un grupo de personas deciden por otras a pesar de estar en desacuerdo y no hay consenso. Y de repente nos vemos como, ¿saben? En esta situación donde no tomo un papel activo en las decisiones de grupo, llámese familia, donde no estoy de acuerdo, pero tampoco soy capaz de expresar mi descontento al respecto y cuando a lo mejor me dejo llevar también por las decisiones y por la influencia de pues eso piensan ellos y como pues mi voz no importa, como lo que yo piensa tal vez no es tan relevante, entonces pues hay que decidir y entonces el costo personal puede llegar a ser muy alto porque uno no se está de acuerdo, otro pareciera que su voz no es importante de ser escuchada, tres porque pues al final se siente uno aislado o presionado a tomar o ejecutar cierto tipo de acciones y entonces tu poder de decisión se ve anulado. La adaptación hedonista que tiene que ver con el estado de bienestar y placer que no permite relacionarse adecuadamente. Ay, pues ay, que lo resuelva mi mamá. No, pero pues es que tu hijo necesita, pues se tiene que pagar la inscripción de la escuela. Hijo, pero yo no tengo, ¿no? Y ya sé que mis papás siempre resuelven. No tengo que preocuparme. Pues sí, a lo mejor me da vueltas en la cabeza un ratito, pero pues lo va a solucionar. ¿Para qué me meto? ¿No? Ahí está como de, pues hay que lo resuelvan. Y entonces uno se mantiene como, ¿saben? Como al margen y pueden ser distintas situaciones por las cuales uno establezca este tipo de adaptaciones. Otra, ¿no? El sesgo de confirmación. Dice, para poder realizar una adecuada evaluación de los resultados es necesario tener la suficiente flexibilidad cognitiva de pensamiento como para poder modificar las creencias si fuera necesario. Siempre he creído que los hombres tienen que ser los fuertes de la familia, ¿no? Este asunto de los hombres no lloran. Entonces, dice, el siguiente objetivo al flexibilizar estos como patrones de comportamiento, estas creencias que traemos de toda la vida con las que fuimos educados, nos va a permitir no volver a cometer el mismo error, lo cual no va a ocurrir si mantenemos la misma posición y rechazamos todo nuevo contenido. Si nosotros sabemos que ese camino siempre nos lleva a caer, ¿no? A tropezarnos de nuevo con la misma piedra y ya lo conocemos, ya sabemos cómo va y ya sabemos que esa posición de ser a lo mejor o de tratar de mantenerse al margen porque y no decirle lo que uno sienta y piensa porque me va a generar este otro efecto pues en mi relación y porque las mujeres no debemos opinar o porque los hombres no deben de llorar o porque el papel del hombre es tal y el de la mujer es tal y entonces no podemos ver que hay otras formas de reacción, no podemos ver que hay otras formas de solución, no somos flexibles, no solamente hacerlo, sino escucharlo y dar pie que otras personas lo hagan, va a generar que mantengamos siempre una postura inflexible y que estemos cayendo constantemente en las mismas situaciones. Entonces, la posibilidad de, no es que dejen sus creencias a un lado, sino que sean lo suficientemente flexibles para saber que cuando las cosas no han funcionado de cierta manera, tal vez existen o tal vez es el momento de tomar en cuenta otras posibilidades.
En ese sentido, ¿no? ¿Cómo tendemos a reaccionar? Bueno, hay distintos estilos de resolución de conflictos y uno tiene que ver con el aspecto competitivo, donde conseguir lo que yo quiero y lo que no, es decir, que se imponga mi pensamiento y demás, sea el único criterio que debo tener en cuenta. Entonces la persona va a tender a no detenerse a reflexionar sobre lo que los demás quieren y tendemos a ser autocráticos, ¿no? A imponer a través de amenazas físicas, a manipular, a omitir o hacer caso omiso, ¿no? De los reclamos del otro, de la posibilidad de integrar y de ser flexibles con esto que mencionábamos acerca de ver e incorporar no solo lo que yo sé, pienso y siento, sino lo que los otros también, porque vivimos en una sociedad, somos seres sociales, la familia es un grupo social, y entonces dependiendo a veces es, pues yo soy el papá y el papá manda, ¿no? O yo soy la mamá y entonces, ¿quién crees que te mantiene? Entonces, como la que te mantiene soy yo, aquí la que decide soy yo. No hay posibilidad de que entre algún otro tipo de comportamiento, como el que paga. Ese siempre funciona y está muy, ¿no?, en carácter autocrático aquí, o donde, ajá, ¿no? Pues es que tú sabes lo que he vivido, ¿no? Y como tú tienes la culpa de lo que me pasó, ustedes no tuvieron el adecuado cuidado conmigo, se utiliza mucho en el de, pues si yo me estoy drogando o yo estoy así por su culpa, porque por sus conflictos, por lo que han hecho, por esto, y entonces la manipulación, no solamente el imponerse, sino también las amenazas físicas, si me dejas me mato. Si tú haces esto, ¿no? Voy y tal. Lo que hace es que aquel que está tomando la decisión o la decisión está empujada o la forma de resolución va a estar siempre determinada por lo que piense una sola persona y no hay posibilidad de incorporar el pensamiento de los demás u otras posibilidades. En cambio, el estilo de resolución colaborativo sugiere que es posible preocuparse y perseguir los deseos objetivos de uno al mismo tiempo que satisfacer los del otro. Busca constantemente, ¿no?, un esfuerzo por encontrar una solución que permita incorporar ambas partes, ¿no? O otras, no solamente dos, sino no con la finalidad de encontrar culpables o determinar quién va a ser el responsable si las cosas no salen bien. Entonces, aquí quiero que vayan pensando que no hay, y que se vayan visualizando hacia ustedes sobre cuáles son sus estilos de resolución de conflictos, porque cuando hablo de cuáles son, eso quiere decir que a lo mejor tienen algunos que son predominantes, ¿sale? Pero en ciertas situaciones ejecutamos más unos que otros. Es decir, yo en el rol de mamá, de jefa de familia, de resolución de tales y tales cosas, ¿cómo me manejo? A lo mejor como maestra, ¿no? En este caso, cómo resuelvo las situaciones, es decir, dependiendo el rol, el objetivo y la posición en la que esté parada, qué es lo que tiendo a realizar constantemente. Puedo ser, ¿no?, a lo mejor muy autoritaria en mi trabajo, pero en mi casa soy la más barco del planeta, ¿no? Y dejo que todo el mundo me pisotee. Entonces, puede ser que de acuerdo en el momento, por eso decíamos la etapa de la vida, ¿no?, y los momentos situacionales en los que estemos, yo ejecute más uno que el otro. ¿Vale? Entonces piensen en estas situaciones y cómo son ustedes. El evasivo, que sucede cuando se evita el conflicto a toda costa y no se afronta directamente los problemas. No importa lo que yo deseo ni lo que desee el otro, ¿no? Simplemente es, no dice, dice, y el uso repetido produce una frustración ya que los conflictos nunca se resuelven. No, pues ya veo que se viene la bronca, no, mejor me voy, ¿no? No digo nada, me callo, o sea, ¿para qué hago la bronca más grande? O sea, si ya sé cómo va a reaccionar, entonces mejor me callo, me mantengo al margen, no lo asumo, no enfrento, no resuelvo nunca nada. Evita el conflicto, ¿no? Las personas tienden a tensarse cuando existe un conflicto, ¡chum!, me voy de largo, ay, que se va a cargo fulanito, o lo estoy viendo que llega ahí, o ya sé, ¿no?, indicadores que A más B más C huele a pollo, sabe a pollo, es de pollo, ya sé que tengo el problema encima, ¿qué hago? Veo, me escucho, no digo nada. Ok. El de acomodación.
El estilo de acomodación sucede cuando uno no se preocupa por lo suyo y solo busca satisfacer los deseos del otro. Siempre va a ceder y aceptar lo que los demás quieren, aun cuando el costo emocional sea muy grande. Estilo muy particular cuando tenemos relaciones codependientes. O sea, yo voy a estar bien. ¿Y qué quieres? Lo que tú quieras, ¿no? Con lo que tú decidas estás bien. Mientras tú estés bien, yo estoy bien. A veces funciona, a veces no. No siempre el bienestar del otro implica mi bienestar. Y eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Porque tenemos esta cultura y esta creencia de abnegación, donde los padres hacemos todo por los hijos. Y entonces, pues, ¿no? Pues que él coma, ¿no? No importa que yo no lo haga, no importa que me quede sin pues una bolsa mientras él esté bien, yo creo que eso le va a hacer bien. Y entonces es como de, por generar la satisfacción absoluta del otro, ¿yo dónde quedo? También yo soy importante, también juego un papel en este rol. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde quedo yo entre toda la necesidad de que el otro esté bien, darle el mayor bienestar posible? Ay, te paso, usted no te preocupes, yo lo hago. Y hago y esto y esto y el otro, y entonces me voy, me pierdo absolutamente en el otro, y el otro deja de también de asumir que su responsabilidad es resolver. Fíjense cómo se vuelve todo calamidad. El estilo de compromiso y de negociación considera que se debe llegar a un punto medio entre las dos posturas. Es un intento por obtener la satisfacción parcial de ambas partes, que ambas partes tengan una ganancia. Para ello, cada parte está dispuesta a hacer un sacrificio a favor del interés del otro. Tal vez esto no me gusta, tal vez no es lo mío, pero si es necesario, ok, va, ¿no? O sea, yo hago mi parte, tú haces tu parte, lo cual nos implica a los dos, pero tratar como tal. Pero si ven, ¿no? Con el colaborativo pudiera parecer muy similar, pero aquí hago un esfuerzo por encontrar que las dos partes, ¿no? Salgan beneficiadas y entonces cada quien se asuma como responsable. Y en la parte del compromiso y negociación es que sabemos, ¿no? Donde a lo mejor no es que yo esté buscando constantemente que ambos salgamos beneficiados, sino nos toca sentarnos y decir, a ver, ¿no? Nos toca así, la situación está así, ¿cómo lo vamos a resolver? O sea, no se trata de que sea lo que tú quieras, lo que yo quiera, que lleguemos a un punto medio. Se trata de que negociemos y entonces busquemos el beneficio en el cumplimiento del objetivo, ¿sí? Entonces, puede ser que eso implique un sacrificio a favor del interés del otro en un momento. No siempre tenemos que ser tan equitativos, o sea, por eso, insisto, hay momentos en los que utilizamos uno u otro, hay que ver cuál es predominantemente el que utilizamos en nuestra vida, ¿no? Y bueno, eso sería propiamente todo sobre el estilo de resolución de conflictos. Ahora, les dije que iba a ser breve, quisiera, pues más bien, escucharlos, ¿no? Ver en cuál se sienten más identificados, que noto qué es lo que ustedes pudieron ver, ¿no? Identificar sobre sus propias situaciones en su vida, no solamente con la posibilidad de tomar decisiones, sino cómo estos estilos de resolución de conflicto a veces propician que tengamos mayores herramientas o generemos redes de apoyo para realizarlas, o muchas veces nos vamos quedando solos en la cancha. Y entonces vamos deslindando de responsabilidades a los demás y el costo emocional termina siendo muy alto. Entonces, si quisieran, ¿no? Sobre dudas y demás, podríamos ir aquí resolviéndolas y viendo cómo es que también me han enfrentado esto y el otro. Los escucho, jefe, hay algo por ahí en el chat. Hola, buenas tardes. Yo quiero hacer unas preguntas. Sí, adelante. Sí, bueno, claro que sí, le escuchamos. ¿Su nombre y quién es su paciente para que yo me ubique? Mi nombre es Maricela y mi paciente es Elizabeth o Liz, que le dice. Ah, Liz. Okay. Sí, ok. En este taller que estás dando, yo me identifico con la parte del control y del impulso. O sea, mis soluciones o resoluciones siempre han sido como de
yo resolver todo, pero desde la parte de controlar, de que yo aquí, o sea, digo y hago y se va a hacer esto, y entonces el resto de la familia pues a veces lo acepta de buena manera, a veces no, pero pues yo ya me di cuenta que eso no me beneficia a mí, yo no me siento bien, ¿sí? Y también trae más conflicto con mi familia. Entonces, suelo ser, o sea, impulsiva, más impulsiva, para tomar una solución que pensar antes. Entonces, ¿cómo yo podría como llegar a ese punto, más bien no llegar a ese punto de impulsividad? Entonces, primero pensar antes del impulso. Sí, es cuando les digo que respondemos con el estómago y con las vísceras, el hígado y todo. Sí. Creo que muchas veces tiene que ver con el nivel de predisposición a lo que hemos venido viviendo, ¿no? Por eso le decía quién era su paciente, porque de repente es como de, pues ya me la sé, ¿no? Ya, ¿no? No ha sido una, 2 o 3 veces, llevo muchos años con esta situación y entonces he tenido que empezar a cargar con las consecuencias de las decisiones y de las acciones de los demás y entonces llega el punto en el que pareciera que solo tratando de imponer, ¿no? Lo que para mí considere que en ese momento es lo importante, pudiera ser, pero no necesariamente. Y lo que a mí me da la sensación, y puedo estar en un error, es que es como esto que les mencionaba, que de repente se sintió como sola en la cancha, ¿sabe? Donde puedo decidir con lo que tengo a la mano, con mis propias herramientas, y los demás ya no hacen o ya no hay un eco donde me permitan seguir la batalla en este caso, ¿no? Con Liz y a lo mejor buscar las mejores condiciones para que ella esté, las mejores decisiones sobre ella y sobre todo en el sentido de tratar de impulsarla directamente a que genere ella la posibilidad de responsabilizarse y de encontrar una gama diferente. A veces ante tanta frustración, lo que terminamos haciendo es tomar decisiones de manera unilateral. Pero el cargo, ¿no? Emocional que esto puede implicar, pues es muy alto, porque si salen bien las cosas le van a aplaudir, pero si no, es de la recriminación va a estar constante y deje usted de Liz, o sea, seguramente la familia, ¿no? Es porque tú has hecho esto, tú has hecho aquello, y de repente es, y bueno, ¿y dónde están los demás, no? Ante una situación crítica, porque es bien fácil señalar, y acuérdense que cuando señalamos así, señalamos con uno para allá y son cuatro para acá. ¿Qué es lo que los demás no están haciendo en la toma de decisiones y en la posibilidad de? Siempre hablamos, o en muchas ocasiones se habla del hasta dónde está en mí la posibilidad de tomar decisiones con respecto al otro. Hasta dónde está en mí el poder verdaderamente decidir cuáles son las mejores condiciones de bienestar cuando el otro no lo quiere asumir. En la gran mayoría de los casos, pues ya tenemos, ¿no? Pacientes mayores de edad, pero no es solamente sobre eso, y yo se la regresaría a usted y es, ok, todo lo que ha hecho por Liz y de repente pues llega a ser muy impulsiva y sobre esta frustración y todo lo que ha vivido, pues trata de resolver de la manera, ¿no? En la que mejor puede, aunque a lo mejor después tenga que ir haciendo una reparación de daño. ¿Qué está haciendo usted por usted misma? ¿Cómo está finalmente devolviéndose a usted la responsabilidad de ocuparse también de usted y no de resolverle la vida a Liz? No de tratar de tapar los hoyos, porque creo que en la posibilidad de ayudar siempre nos entrampamos con que volteamos a querer siempre resolver y resolver y resolver. ¿Y nosotros? ¿Dónde quedamos en esa ecuación? ¿Cuáles son las decisiones para usted y para su bienestar que le permitan también generar límites? En este caso con ella, donde ella tenga que asumir.
No sé si me expliqué. Sí, sí, está bien. Gracias. ¿No? Entonces yo le pediría en ese sentido que revisen así ustedes mismos, ¿no? Hacia cada uno de ellos. De ahí la importancia de que podamos tener varias familias, porque no son situaciones que sean únicas, en el que solamente a mí me está pasando esto, y la posibilidad de retroalimentarnos con otros que están viviendo y tienen más o menos experiencia sobre esto es en el encontrarse en el, no soy a la única persona a la que le sucede, pues, ¿qué hago? Verdaderamente estoy volteando a verme a mí misma, y entonces en algún momento tengo que aprender a soltar, en el que yo ya hice y ya la responsabilidad y la decisión no está de mi lado. Pero bajo qué aspectos, ¿no? Bajo qué rubros. Cuando hay un nivel de afectación interpersonal, es decir, cuando la afectación está totalmente en mí, entonces la decisión está ahí totalmente mezclada. O sea, voy suelto, pero mantengo el control. Así, haz lo que quieras y entonces después vemos cómo resolvemos. O quiero absolutamente controlar todos los detalles y entonces en ese sentido el otro no decide, no toma las riendas de su vida. Y lo más importante, ¿dónde están las riendas de la mía? Donde yo procuro también que mis decisiones reboten en mí hacia bienestar. ¿Vale? Entonces hay que hacer una evaluación importante sobre incluso el tipo de estilo que está utilizando constantemente y que usted identifica que la tornan impulsiva. ¿Cuáles son las situaciones en las que está actuando de esta manera? ¿Y qué otras maneras habría de poderlo resolver con cabeza fría? A veces eso nos ayuda a pensar, y por eso los procesos terapéuticos de la familia son tan importantes, porque sin tener la situación, digamos que así, en punto de ebullición, a veces con la mente fría pensamos de manera diferente. ¿Vale? Gracias. ¿Alguien? No, ¿a usted? ¿Alguien más? La señora Salia. Ajá. Buenas tardes, buenos días. Días. Jimena, Ricardo, bueno, somos Saúl y Azalia, somos los papás de Fernando. Realmente mi cabeza ahorita solamente está en su bienestar de Fernando. Y que quisiera saber de él, que está bien, cómo está. Son pues pocos días. Y mi mente sí, te escuché, Jimena, entiendo y trato de identificarme con alguno de estos estilos. Están aquí mis hijos, los estamos escuchando, pero estamos así como, bueno, estoy queriendo saber de mi hijo, solo eso. Gracias. Mire, yo la verdad es que en algunos casos voy a tener la posibilidad de darles tal vez como una retroalimentación más directa sobre sus pacientes en el momento en el que estén. Si de alguno tal vez no tenga como, tal vez las palabras exactamente que quieran escuchar, de verdad no lo hago con la intención. Cuando la escucho, lo que veo y mi referente, porque ayer tuve sesión con ellos, es así como la escucho, lo escuché a él ayer, ¿sabe? Y el jefe no va a dejar mentir porque estuvo ahí un ratito con nosotros y estábamos hablando sobre las emociones y la posibilidad de distinguir fisiológicamente, es decir, con elementos muy conscientes, el cómo se sienten en 3 estados, que son felicidad, tristeza y alegría. Y si algo justo nos movió mucho de Fer fue que cuando empezó a hablar sobre alegría, su voz era tan triste, o sea, hacía 3 de que se le, ¿sabe? Se le quebrara la voz, tiene una cantidad de sentimientos ahí revueltos. Y creo que retomando, ¿no? El aspecto de lo que usted menciona de su sentir ahorita y de la toma de decisiones, es que a veces pensamos que solamente tomamos decisiones impulsivamente y con lo que tenemos y con la molestia y con el enojo. Pero
otro de los aspectos que nos hace o nos dificulta tomar las decisiones es con enfrentar nuestras propias emociones. El que estemos no bien, el que la tristeza, la añoranza, saben, como este sentimiento como de malestar general nubla nuestra capacidad de decidir objetivamente, de ver las cosas. ¿Cómo veo a Fer tratando de organizar lo que siente primero? Y que eso sería como en esta fase de evaluación para poder avanzar. Está ahí en este esfuerzo constante y en esa pelea y que creo que es de las cosas más importantes que tenemos que enfrentar cuando ellos llegan y que a veces los orillamos y los orillamos y los orillamos que sientan, ¿no? Porque se nos quedan de repente en esto de ver hacia el otro, que también eso es otro aspecto que dificulta el hacer una toma de conciencia y una evaluación adecuada sobre nuestra propia vida, porque se quedan como, ¿sabes? Como a veces por encimita y entonces yo veo en el otro y digo, y doy mi punto de vista. Y pueden llegar a ser verdaderamente asertivos y eficaces, pero ¿qué creen? No se voltean a ver a sí mismos. Y en el caso de Fer, de verdad, yo lo que noto es trae el cúmulo de emociones así a flor de piel, está tratando de organizar, tratando de determinar qué es lo que siente y por dónde le va a encontrar. Es como un estado confusional, ¿no? Importante, pero que está ahí presente y ya se dio cuenta, ¿no? Está en esto de querer determinar por qué se siente así, porque incluso cuando tiene que hacer una remembranza sobre algo que le genere, ¿no? O cómo es cuando vive la felicidad, le cuesta tanto trabajo. Ayer, dentro de todo este ejercicio, veíamos aquellos que, híjole, describieron perfectamente sus estados de enojo, ¿no? Les costaba trabajo, se enganchaba con el discurso y no quería como la parte de la experiencia, sino cómo viven la experiencia, cómo se siente. Porque ante esta posibilidad de reconocer nosotros nuestras propias emociones, tenemos entonces un paso adelante de decidir si me tengo que parar y este no es el momento de tomar decisiones porque me estoy sintiendo muy enojado, muy frustrado, muy confundido, ¿no? Muy triste, muy como estemos, ¿no? O actúo justamente por lo que, o sea, mis reacciones y mis consecuencias van a ser de acuerdo al estado emocional. Y eso, el estado emocional puede bajar, ¿sí? Pero la consecuencia la vamos a tener fijamente. Entonces, todos escribían esto y ¿vieron qué trabajo les costó para hablar sobre la felicidad y la alegría? Decían, todos sonreían, ¿no? Decían, pues es que sonrío, ¿no? Hago esto, siento esto, aquello. Y entonces, pero lo hacían como en comparativa hacia, pues si cuando estoy triste o enojado me siento así, entonces cuando estoy alegre tendría que estar así. Pero el tendría es una suposición. Y entonces los llevó a darse cuenta que hace mucho que dejaron de disfrutar las cosas que antes les producían un placer, les producían un beneficio. Que les cuesta trabajo recordar y conectar con la felicidad y con el bienestar cuando hace mucho tiempo no lo sienten. Entonces, tal vez algo que yo les puedo decir en este sentido y que apoye a la posibilidad de tomar decisiones más conscientes y hacer procesos de evaluación más objetivos, personales y de familia, es primero en centrarse en si esto que estoy pensando y decidiendo está puesto desde mi experiencia emocional o desde la posibilidad de generar un cambio en mi vida. Si tiene que ver con cómo me ha ido, solamente con el costo que ha tenido a nivel personal o con mi necesidad de satisfacer la necesidad de alguien más. Es trillado decirles que mientras ustedes estén bien, los otros van a estar bien porque no es así. Porque tampoco el bienestar del otro nos genera necesariamente bienestar.
pero en la medida en la que nosotros estemos mejor con nosotros mismos, tendremos mejores oportunidades de ser claros sobre cómo apoyar al otro. Si nosotros no estamos bien, casi siempre va a tender a actuar esta parte de la necesidad de reparación con el otro, de cómo le hago para que te estés tú bien, y nos quedamos en el olvido. Y nos vamos diluyendo hasta el punto de que nuestro estado de ánimo y nuestro bienestar verdaderamente esté determinado sobre otras personas más. Y lo que nosotros sentimos y pensamos ya no importa. Entonces, lo que podría como resumir, ¿no?, en su necesidad de saber de Fer es: Fer está bien, Fer está trabajando, no está siendo fácil enfrentarse con sus emociones y con lo que uno tiene y con todo lo que ha vivido. No es cosa sencilla, tampoco es cosa de 2 días, pero lo está intentando. Lo que les toca a ustedes es trabajar con ustedes mismos e intentarlos también del otro lado. Si los muros están fuertes, es mucho más fácil que ante una situación a lo mejor se tambaleen, sientan el movimiento, pero no se caigan. A veces la puerta ya no va a ser la misma. A veces tendremos que modificarla, a veces se va a ver chiquita, a veces se va a ver grande para poder salir o entrar a una situación. Y cuando les digo que si está chica o grande, en costo largo y demás, se trata de los límites personales. Siempre estamos viendo sobre lo que necesita el otro. Y no van a dejar mentir algunos que están aquí, pero siempre les pregunto, ¿no? Cuando son a nivel individual, ok, ¿y tú qué esperas? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Son reales? ¿No son reales? Ok, ¿cuáles son sus límites personales? ¿Hasta dónde puedes ayudar? ¿Hasta dónde es posible que puedas continuar? ¿Qué es lo que sí es permeable y qué es no? Y sobre eso terminar. Porque si no, se les va a ir la vida, ¿saben? Y que ustedes intenten resolver no va a hacer que sus familias lo hagan. El paciente, claro, debe tener cierto nivel de voluntad y de conciencia, pero para generar una conciencia, por más que duela, a veces hay que permitirles, ¿saben?, que se expongan verdaderamente a su situación real, sin andarle poniendo colchoncitos para todos lados para que no se pegue tan difícil, o para que el golpe no sea tan duro. A veces hasta que no se siente el golpe y uno no voltea y dices, ay, y ves el moretón y ves que te duele y demás, no decides reaccionar. Y a veces aún con moretones uno decide hacer otras cosas, pero ya no está en su posibilidad. Entonces, mi recomendación es que trabajen fuertemente, ¿no? Cada uno de ustedes como familia en fortalecerse a ustedes. Esa es la mejor estrategia también para hacer una evaluación mucho más objetiva y tomar decisiones, no sé si atinadas, pero sí más conscientes. Y en ese sentido poder asumir la responsabilidad de las mismas. Espero haber podido ayudar en algo. Ya tiene. Ok, Hortensia. Yo nada más rápido, Jimé. Ah, sí. Y ya para un poquito más de detalle, señora Salia y su esposo, que por ahí lo veo. Si gustan, me echan una llamada y ya platicamos un poquito más. ¿Sí? Gracias. Esa es la otra. Siempre tienen la posibilidad abierta con Miguel, con Ricardo y con el terapeuta encargado de su familiar de saber como más a detalle y bueno, los sábados son días de llamadas familiares. No sé si ya le toca hacer, pero todavía no hasta la siguiente semana, ¿verdad? Pero sepa que está bien. Sé que eso no es consuelo, pero está bien trabajando. Trabajando bien, pero trabajando muy fuerte. Sí. Gracias, Ricardo. Gracias. Ok, está la señora Francia, creo que después está Odalis. Creo que se fue más o menos. ¿La señora Hortensia está por ahí? ¿La escuchamos? Bueno, si no, la señora Odalis. Odalis, Ya, Hortensia, ya. ¿Allá?
Abrió el micro, pero no la escuchamos, Hortensia. Creo que no se escucha, ¿verdad? Señora Hortensia. Si quieren en lo que reactiva su audio, a ver, la señora Odalis, por favor. Buen día a todos. Buen día. Hola, Jimé. Bueno, ya habíamos Hola, Alice. platicado. Y justo ahorita que diste tu plática, pues sí, ya me identifiqué en una parte, pero creo que es a nivel general, en el tema de acomodación y la codependencia, es algo que yo tengo un problema siempre, es como que todos estén bien y yo siempre me dejo al último. Es un tema que estoy trabajando con mi terapeuta y justo también ahorita en lo que comentabas, estoy en la etapa en la que no sé qué decisión tomar porque todos opinan y no sé ahí qué puedo hacer o qué tengo que hacer. Ay, otra